vamos a entrar en un estudio muy importante. Los jueves es estudio y el estudio es una escuela. Amén. Esto es una escuela. Entonces, vamos a estudiar. Y vamos a estudiar, leíamos ahora en Éxodo capítulo 29 de Éxodo, la consagración de Aarón y de sus hijos, Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes en el santuario de Israel. ¿Qué significa eso de la consagración? ¿Qué es la consagración? Amén. Y vamos a verlo con todos sus contextos a la luz de Éxodo 29 y de Levítico capítulo 28. No sé si es posible, vamos a necesitar la colaboración allá, van a estar muy pendientes, comunicaciones, porque vamos a mirar el vistacito sobre el tabernáculo, que la mayoría no lo vieron, lo vimos los que estudiamos aquí la semana pasada en el ayuno, un vistazo sobre lo que era el tabernáculo, una imagen que está en 3D, exacto. Dejémoslo ahí un momentico, yo les comento. ¿Alcanzan a ver bien? Si hermano, ahí alcanzan a ver bien, no apaguemos la luz. Mano Juan, no apaguemos. ¿Ven, cierto? ¿Estamos? Gracias a Dios por ese proyector que nos han prestado. Gracias a la hermana que nos ha facilitado, que nos ha prestado este proyector, hasta que el Señor nos regale con qué comprar uno nosotros. Bien, entonces ahí tenemos, ese era el tabernáculo. En la parte de adelante, este tabernáculo, como ven, es un cuadro que estaba cubierto de cortinas por todos los laterales, cortinas, y no era posible desde cerca mirar hacia adentro porque solo encontraba cortinas. Tenía una sola puerta, todas las cortinas eran blancas, había una sola frente, una sola partecita por donde las cortinas eran de otro color. Esa era la puerta. Al ingresar por ese lugar, que es el frente de acá, lo primero que iba a encontrar era el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios continuamente. ¿Correcto? Ahí había fuego continuamente, ahí había sangre continuamente, había sacrificio continuamente. Luego, después de este altar de bronce, seguía la fuente de bronce, que es el lugar donde los sacerdotes se tenían que ver, no solamente era para su aseo personal, sino para ver su imagen. Por eso era en bronce el fondo, para que sirviera como un espejo y el sacerdote pudiera ver todos los defectos que tenía o la suciedad que tuviera encima. Se podía ver porque toda su imagen se veía reflejada en esta fuente de bronce. Luego ya estaba la tienda. Esta carpa o esta tienda tenía dos partes, estaba dividida en dos partes, conocida como el lugar santo y el lugar santísimo. Hasta la primera parte, el lugar santo, entraban los sacerdotes continuamente a ofrecer allí, a ministrar allí en la presencia de Dios. Allí habían, en las cosas importantes que habían allí, estaba una mesa, unos panes que se llamaban los panes de la proposición o de la consagración, y también había la única lámpara que alumbraba en ese lugar, era la menora o el candelabro, la única luz que alumbraba en ese lugar, era la única luz del santuario. Todo el santuario era su única luz. Era hecho de oro puro, era una lámpara de 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y un tallo central donde. Entonces,
con sus respectivas espabiladeras arriba, en fin, con el fin de que sobre cada una de estas espabiladeras pues iba una lámpara que ardía y tenía que alumbrar continuamente. Entonces los sacerdotes tenían que estar pendientes de que no se acabara el combustible con que ardían esas lámparas, porque había problemas si eso se apagaba. Entonces tenían que estar ahí continuamente. Después de esto había un segundo velo, que cubría el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio. En el lugar santísimo habían estas cosas importantes. Estaba el propiciatorio, que debajo tenía una especie de urna, de caja. Dentro de esa caja, que era de madera de acacia pero recubierta de oro, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una muestra del maná dentro de esa urna, de esa caja. Y encima de esa caja estaba el propiciatorio, una placa de oro por encima, y sobre eso, el propiciatorio, dos ángeles o dos querubines con alas abiertas, con las alas abiertas, encontrándose, formando como una especie de trono. Las alas formaban el espaldar, como el espaldar de la silla, y la caja, el propiciatorio, como un trono para sentarse alguien. Dios les había mandado hacer esto diciéndole: para que yo habite en medio de vosotros. Es decir, era el lugar de la habitación de Dios en medio de su pueblo, es el lugar santísimo. Pero allí solamente entraba él, sumo sacerdote, una sola vez en el año, y eso con sangre, para ofrecer sacrificios por sus pecados, su familia, por el pueblo. Eso lo hacía una vez al año. ¿Correcto? Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Las cosas pues importantes que habían allí eran indispensables. La lámpara se hizo una sola vez. El arca se hizo una sola vez. Es decir, son cosas que no se podían copiar. Dios las ordenó hacer una vez y no se podía sacar una réplica. Eso tiene que estar hasta que Cristo regrese y establezca su reino en la tierra. La mesa se puede remover, los panes se los podían comer los sacerdotes. Habían dos cosas que no se podían mover, que tienen que permanecer: el candelabro y el arca del pacto. ¿Correcto? Eso tiene que permanecer a lo largo de la historia. Hoy, los que les gusta especular, como los falsos mesiánicos, dicen: no, ya encontramos el arca del pacto, ya eso está, lo encontramos, o lo encontró un empírico buscador de tesoros que había por allí en el Oriente Medio, que viajó por allá, un arqueólogo empírico, es decir, no profesional, llamado Ron White, y lo cual es una rotunda mentira. Y le dicen a la gente: esa arca del pacto que estuvo perdida fue hallada debajo del monte de la calavera. Y para ponerle todo ese misticismo dice: y encontraron que ahí en el monte de la calavera hay una grieta en la roca, y por ahí vertió la sangre de Cristo. Resulta que cuando Ron White encontró, tenía una mancha negra el propiciatorio encima, y claro, eso era una mancha de la sangre de Cristo que le había caído encima ya, porque cuando Cristo murió, que las rocas se partieron, y entonces que la roca donde él estaba muriendo también se partió, y que debajo de esa roca de la calavera estaba el arca del pacto. Y entonces ahí, que cuando llegó
la década de los 80 por allí, es que al lugar donde estaba el arca del pacto, primero es que fue que le fue revelado que iba por ahí, sí, por aquí está el arca del pacto. Y entonces que hubo personas que lo patrocinaron, le pagaron todo para hacer eso, y que luego cuando hizo pues la excavación y llegó hasta donde estaba el arca del pacto, que ahí habían 4 varones con vestiduras blancas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quiénes son? No, es que nosotros somos los guardianes del arca del pacto. Eso es una mentira, eso es un misticismo religioso, eso es una enfermedad mental, eso no es verdad. El arca del pacto no se encuentra en ese lugar. El arca del pacto en efecto fue escondida, fue guardada. Cuando los babilonios vinieron, Jeremías, para que esa arca no se la llevaran a Babilonia, y esa lámpara era lo más costoso que ellos tenían, las otras cosas se las dejaron llevar, pero estas cosas, lo que fue la lámpara y lo que fue esto de la urna, la escondió Jeremías, y hasta el día de hoy está escondida. Vamos a ver un registro en internet, por favor. Segunda de Macabeos capítulo 2. Segunda de Macabeos capítulo 2. Yo lo tengo aquí en la Biblia, pues los que tenemos la Biblia que trae los deuterocanónicos, no hay problema, nosotros aquí está, pero quiero que ustedes también la vean allí. El capítulo 2 del libro de Jeremías, perdón, de Macabeos. Miren lo que dice. Se encuentra en los archivos que el profeta Jeremías mandó a los desterrados que tomaran el juego, como ya dijimos. Los exhortó entregándoles la ley y a que no olvidaran los preceptos de Dios y no se dejaran deslumbrar por los ídolos de oro y plata y todos sus adornos, es decir, los que iban a encontrar en Babilonia. Les habló muchas cosas parecidas, exhortándolas a no perder nunca el temor de la ley. ¿Dónde está escrito? Dice arriba que en los primeros versos dice que se halló en un archivo escrito por el profeta Jeremías. Todo lo que está citando aquí el escritor, este historiador, que es el que escribe este libro de Macabeos, por eso no es un libro sagrado, porque simplemente es un historiador judío que está recordando una cantidad de hechos que pasaron en el pueblo de Israel. Luego el 4 dice, se dice también, es decir, en ese mismo archivo, que en estos escritos del profeta del pasado, que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del cielo, se hizo acompañar por el arca de la alianza con su toldo y fue al cerro donde Moisés había subido, desde el cual había contemplado la tierra prometida, es decir, al monte Nebo que describe el libro de Deuteronomio capítulo 33 y 34. Al saberlo Jeremías, verso 6, el 5. Allí Jeremías encontró una caverna, es decir, allá en el monte donde Moisés contempló la tierra prometida. Metió en ella el arca, el toldo, es decir, la tienda, que la cubría, y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que le seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla, es decir, se les perdió el camino que iba hacia allá. Al saberlo Jeremías se los reprochó y añadió: este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Es decir, hasta que llegue el tiempo de la restauración de los judíos, que se dé el tiempo de la gran tribulación. Amén. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos y su gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempo de Moisés y cuando Salomón pidió a Dios que viniera a consagrar su casa.
¿hasta cuándo quedarían guardados el arca del pacto y todo esto? Hasta el tiempo cuando Dios restaure a Israel. Cuando restaure a Israel, volverán a manifestarse en estos objetos como se manifestó en el tiempo pasado con la gloria de Dios. Eso ocurrió en el monte Nebo, conocido hoy como el monte de Moisés, que no está en Israel, sino en el país de Jordania. Pongamos por un momento, pongamos monte Nebo o monte de Moisés. Nada tiene que ver con el Calvario. El del extremo de allá, el del extremo de ese, ahí tiene, cuando uno llega a ese lugar, va a encontrar monte Nebo o monte de Moisés, va a encontrar esa imagen en ese monte, en Jordania, va a encontrar ese, memorial de Moisés, monte Nebo o memorial de Moisés, o sea, en recuerdo de Moisés. Ese es hasta el lugar donde Dios le permitió a Moisés llegar. Desde ahí se ve abajo, desde ese monte se ve abajo el Mediterráneo y se ve lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv, y de ahí hacia arriba se ve la parte montañosa de Israel y la parte alta donde está Jerusalén. Desde allá, desde ese monte, devolvámoslo y veamos otra imagen ya del monte en sí, Hay una imagen del monte. Ya le digo, del que está como despoblado arriba, el que está tapado, ese, desde ahí. Abramos el de allá, ese es el monte Nebo. Hacia el fondo se alcanza a ver el mar Mediterráneo. En el fondo, esa que se ve a verde o azul, es parte del Mediterráneo, en el fondo allá, en el fondo abajo. Y lo que se ve poblado es la ciudad de Tel Aviv, y de ahí hacia allá sigue la parte montañosa de Israel, que sobre ese cordón montañoso que se ve más en el fondo allá es donde está la ciudad de Jerusalén. Entonces, nada que ver, este es el Nebo, y mire, Jerusalén está al otro lado, por allá donde se ven las nubes, y en Jerusalén es donde está el Calvario. Entonces los que se inventaron que el arca estaba debajo de las rocas del Calvario están más perdidos que embolatados. ¿Ven? Entonces, la Biblia dice dónde escondió Dios eso. O sea, en los registros de Jeremías, en los archivos de Jeremías, está registrado dónde escondió el profeta Jeremías estas cosas, y nada tiene que ver con Jerusalén ni con el Calvario. Entonces, todos los que se han inventado ese cuento del Calvario, se han inventado una pobre mentira basada simplemente en un fanatismo religioso que ningún sentido tiene, en un misticismo religioso. Listos, volvemos entonces a Éxodo. Vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 29. Éxodo 29. ¿Lo tienen o lo tienen ustedes ahí? ¿Listos? Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Aquí se iban a tomar en principio 3 animales. Observen. Tomaría un becerro, es decir, un ternero, por eso de la vacada, del ganado, y 2 carneros sin defecto.
un ternero y 2 carneros sin defecto, es decir, todo tenía que ser sin defecto. Sin defecto, ¿de qué estaba hablando eso? Era una figura de Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Alabanzas a Dios. Y tomaría también panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura. Úntalas con aceite, las darás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo. Y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Hay algo especial, les voy a comentar, ustedes pueden seguir leyendo allí, pueden seguir pasando, lo que pasaba. Cada uno de estos animales moría en un rito diferente. Cada uno tenía un significado diferente. 1, el becerro era sacrificado, pero su piel, su estiércol y su grasa no podía ingresar dentro de esa tienda, sino que tenía que ser sacrificado afuera. Era la ofrenda por el pecado. Ese era el sacrificio por los pecados del pueblo. En cambio, el segundo carnero, el carnero, ya el carnero, el primer carnero, se sacrificaba de esta forma. Aarón y sus hijos tenían que poner la mano sobre la cabeza de ese animal. Verso 10, en señal de que hacían la transferencia de sus pecados a este animal. Amén. Y luego que hacían esa transferencia, es decir, figuradamente, sus pecados eran traspasados a este animalito inocente. Este animalito era muerto, sacrificado. Y luego, con el segundo también se hacía lo mismo, se sacrificaba, solo que había una diferencia ya en el segundo carnero. Y es que con la sangre de él no solamente se santificaba el pueblo como ocurrió y el altar, sino que con el segundo carnero se tomaba con el dedo un poco de sangre del segundo carnero y había que untarle con esa sangre el oído a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos sacerdotes. Había que untarles con esa sangre también el dedo derecho del pie, en la mano, y así. Había que poner sangre ahí, en el oído, para que oyera bien lo de Dios. El sacerdote tenía que tener un oído sensible a la voz de Dios. Amén. ¿Por qué en el pie? Para que caminara rectamente en la presencia de Dios. Alabanzas a Dios. Eso es muy importante. Un sacerdote que ande torcido, pues lo corta Dios. Recuerden, ese día que fueron vestidos, ese día que fueron consagrados, después de que hacen estos sacrificios, Aarón y sus hijos tuvieron que ser lavados con agua. ¿Qué dice el verso 8? Devolvámonos al verso 8. Aarón y sus hijos tuvieron que ser lavados con agua. Es decir, Aarón, sus hijos, habían sido personas caminantes del desierto, pues caminaban por ese desierto. Allí no habían lavanderías para estar lavando sus túnicas y sus capas frecuentemente, ni el agua potable. Es decir, permanecían casi todo el tiempo con la misma ropa en un desierto. Así habían vivido. ¿Ah? Con ese sudor en el día de más de 50 grados. ¿Se imagina?
sus ropas les servían de cobijo, o sea que por la noche también estaban ahí con su capa y con su túnica bien envuelto, les servía para todo. Y cuando iban a hacer sus necesidades fisiológicas tenían que cubrir los pies con su misma ropa, porque nadie los podía ver pues su desnudez. Entonces imagínense cómo olía esa ropa. ¿Ah? Sus ropas no tenían el mejor olor. Ya ven por qué. Pero ese día que Dios los escogió para ser sus sacerdotes, ese día hubo un cambio total. Ese día tuvieron ropas nuevas. Pero aparte de tener ropas nuevas, Dios mandó que lavaran a Moisés. Por favor, báñalos, lávalos. Los tuvo que lavar, desnudar y lavar. Amén. Y luego ungir con una unción exquisita, que era una fragancia extraordinaria ordenada por Dios. Eran ungidos con un aceite exquisito, de aroma exquisita. O sea, aquellos que por tiempo habían olido a sí mismos, a su sudor y hasta su suciedad, ese día ya no hay suciedad en sus cuerpos. Ese día, a partir de ese día, no huelen a ellos. Ese día, a partir de ahí, huelen a la esencia, a la unción que Dios había preparado. A partir de ese día huelen a unción de Dios, a fragancia de Dios, a perfume de Dios. Y a partir de ese día no llevan sus ropas, sino que llevan sobre sus cuerpos las ropas de Dios. Ha habido un cambio total, todo ha cambiado. Ya Aarón no es el maloliente de antes, ni sus hijos tampoco. Ahora huelen a perfume de Dios. Y ya no llevan esas ropas sucias sobre sus cuerpos, llevan ropas limpias, diseñadas por el mismo Dios. Alabanzas al Señor. Hay un cambio especial. Ese día ellos eran consagrados. Quiere decir que ese día no volverían a hacer nunca nada de lo que habían sido hechos. Lo que habían sido quedó en el pasado. A partir de ese día eran personas consagradas a Dios, es decir, separadas exclusivamente para servir a Dios. Alabanzas a Dios. Sus manos habían quedado consagradas, sus pies consagrados, su boca consagrada, sus oídos consagrados, sus ropas consagradas, su oficio consagrado a Dios. Desde ese día en adelante no podían hacer otra cosa que no fuera el servir a Dios. Pero alguien dirá, eso eran los sacerdotes. Quiero decirles una cosa muy importante. El sacerdocio de la ley se acabó, pero el sacerdocio no se extinguió. ¿Qué es lo que hubo? Una transformación. Aquel sacerdocio levítico fue transformado, fue cambiado por Dios por un nuevo sacerdocio con mejores promesas, con mejor sacrificio, con mejor ofrenda. Alabanzas a Dios, con mejor sangre. Alabanzas a Jesús. Cuando Dios llamó a Israel, el propósito inicial de Dios es que todos fueran sacerdotes. Éxodo capítulo 19, verso 5. El propósito de Dios al sacarlos de allí era que todos, todo el pueblo fueran sacerdotes. Pero desafortunadamente, a consecuencia de su incredulidad, dureza de corazón y su pecado, no pudieron serlo. No lo lograron. Y entonces Dios solamente pudo escoger a la gente de una tribu. De las 12 tribus solamente escogió una, para que le sirviera, que fuera la tribu de los levitas. Lo que Dios no pudo con Israel, lo que Dios tenía en su corazón hacer con Israel y no lo hizo por la dureza de ellos, Dios lo ha hecho con su iglesia.
A su iglesia sí la ordenó todos sacerdotes. Veamos primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si todos somos sacerdotes o no. Es decir, siempre y cuando estemos en Cristo. Uno de los términos frecuentes que vamos a ver en la carta a los Efesios es en. Según nos escogió en Él, según nos escogió allí, en Cristo, en aquello. Vamos a verlo con frecuencia el sábado y lo que eso significa. Más vosotros sois, está hablando de la iglesia, ya no está hablando de Israel, sino del nuevo sacerdocio. Más vosotros sois ¿qué? ¿Quién es ese pueblo que es linaje escogido? ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿A qué pueblo se refiere hoy? A la iglesia del Señor. Usted y yo somos ese pueblo que hoy somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos una alabanza al Señor. ¿Cuántos nos sentimos parte de ese pueblo? Alabanzas a Dios. Pero aquí está la responsabilidad, hermanos. Si somos sacerdotes, quiere decir que fuimos consagrados a Dios. Y si fuimos consagrados, recuerde, el sacerdote ya no se podía vestir como él quisiera. El sacerdote llevaba sobre su cuerpo un vestido según la voluntad de Dios. Él no escogió el vestido, lo escogió Dios. Alabanzas a Dios. ¿Será que somos sacerdotes y nos podemos vestir como nosotros querramos? Ellos no se pudieron vestir a partir de ese día que fueron consagrados como ellos querían, sino como Dios quiso. ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, yo no le veo tanto fanatismo porque uno no se puede vestir como uno quiera. Uno se viste como quiera, pero vive como quiera, pero sin Dios. Si es hijo de Dios y es parte de este pueblo, debe vestir según Dios. Y debe vivir según Dios. Y debe hacer la voluntad de Dios y ya no la nuestra. Alabanzas al Señor. Si uno no es parte de su pueblo, viva como quiera, vístase como quiera, haga lo que quiera. Pero si usted es sacerdote del Dios Altísimo, viva como ha ordenado el Dios eterno a su pueblo. Alabanzas a Dios. Ese día que Aarón fue lavado allí y vestido con esas ropas, ungido con esa unción, ese día en adelante Aarón ya no volvió a ser el mismo. Fue ungido con sus 4 hijos. Un día, 2 de sus hijos se movieron un poquitico, fallaron un poquitico. Uno puede cometer unos pecaditos por ahí de vez en cuando. Y ellos les dio por fallar un poquito. ¿Y qué dice la Biblia de ellos? ¿Qué les pasó en número 10? Se murieron. Se descuidaron y el fuego de Dios cayó y los mató. Quiere decir que por más que uno quiera, no puede. Si fue escogido por Dios, el día que uno intente hacer lo que uno quiere, ese día se mete en problemas graves con Dios. Alabanzas a Dios. Recordemos que ya nosotros no somos nuestros. A partir de ese día, Aarón y sus hijos ya no eran ellos. Ahora tenían dueño. ¿Quién era su dueño a partir de entonces? Era el sumo sacerdote de Dios, eran los sacerdotes de Dios.
Ya no era Aarón, ya no eran sus hijos. Ellos tenían un dueño. Y tenían todos los días que tener su oído atento a las instrucciones de su dueño. ¿Nosotros tenemos un dueño o no? ¿Cuántos saben que tenemos un dueño? ¿Cuántos saben que ya no somos nuestros? A ver, veamos cómo termina Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Primera de Corintios 6, 17. Vamos a ver esto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué es lo que somos? Un espíritu con Él. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Qué es ahora nuestro cuerpo? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois. ¿Qué es lo que no somos? Ya no somos nuestros, tenemos un dueño. Antes éramos nuestros, yo hacía lo que quería, iba donde quería. Pero ahora ya no es así. ¿Cuántos tenemos un dueño? ¿Cuántos Jesucristo es nuestro dueño? ¿Para cuántos Jesús es nuestro dueño? Alabanzas a Dios. Ese día que ese hombre se presentó allí para ser consagrado, le estaba diciendo a Dios, ¿sabe qué? De hoy en adelante seré tuyo nada más. Viviré solo para ti. Haré solo tu voluntad. Iré solo donde tú me guíes. No daré ni un solo paso sin ti. No iré a ninguna parte sin ti. No haré nada de lo que yo quiera. Haré solo lo que tú quieras, Señor. Eso es consagración. Decirle a Dios, estoy dispuesto a renunciar a todo lo mío, a morir a todo lo mío, a apartarme de todo lo mío y a vivir solo. ¿Usted ha hecho eso? ¿Ah? ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cuántos le hemos entregado de verdad la vida al Señor? A ver, ¿cuántos hemos hecho y lo hemos hecho de corazón? A ver, levante su mano. ¿Cuántos lo hemos hecho de verdad, de corazón? Hay unos que se han quedado ahí en la puerta. Es que yo no sé si consagrarme todo o consagrarme un poquito. O de consagrarme los domingos y los lunes pues ya hacer otra cosa. Hay algunos que se consagran los domingos. Y el resto de semana hacen otra cosa. El sacerdote, una vez consagrado, todo el pueblo lo veía diferente. Si era lunes, el sacerdote era diferente. Si era martes, si era miércoles, si era jueves, si era viernes, si era sábado, él era diferente. Vivía diferente. Vestía diferente. Hablaba diferente. En todo era diferente. Todos los días del año él era diferente al resto de los demás. Es que era un hombre consagrado a Dios. ¿Será que nosotros hoy no? ¿No tenemos la misma obligación? Y solamente nos consagramos aquí en la iglesia para el culto. Y eso que algunos, si me toca algo en el culto, pues voy bien consagrado. Y si no, pues yo voy de cualquier manera. Hay poder en el nombre de Jesús. Si somos de verdad hijos de Dios y pertenecemos a este sacerdocio especial, somos diferentes todos los días. ¿O qué día no somos diferentes? ¿Qué día podemos ser nosotros y qué día ser como sacerdotes de Dios? ¿En qué tiempo podemos ser nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo podemos ser nosotros? ¿Ah? ¿O todo el tiempo tendremos que saber que somos de Él? Que vivimos para Él. Que ya no somos nuestros. Alabanzas a Dios. Hermano, la iglesia necesita comprender esto. Cuando uno no ha entendido esto, uno sale de aquí y dice, no, pues ya estuve en la iglesia, este vestido es el uniforme para ir al culto y ya ahora de cualquier manera me visto. Y la gente lo ve y no sabe distinguir si es un hijo de Dios o eso es qué.
A ver, y ese que viene ahí parece como si fuera pentecostal, pero no parece. Parece como si fuera una cristiana, pero tiene cosas que no parece. El sacerdote se distinguía de lejos. De lejos, a la distancia, se podía distinguir el que era sacerdote y el que no lo era. ¿Será que nosotros también se nos pueden distinguir la gente a la distancia? Pablo dijo, somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Cuántos seguimos siendo todavía esas cartas leídas afuera, allá, que el mundo nos pueda leer y pueda decir, ese es un hijo de Dios? Ese hombre, esa mujer es diferente a los demás. Alabanzas a Jesús. Si no somos diferentes, seguimos siendo gente del montón y nada tenemos que ver con Cristo. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y el resto. Alabanzas a Dios. Consagrados una vez estos sacerdotes, había una diferencia muy grande entre ellos y el resto del pueblo. ¿Habrá esa diferencia entre nosotros y el mundo? ¿O somos muy parecidos? ¿O somos muy iguales? Hay gente que dice que es cristiana, pero hasta habla como los inconversos. Y hasta miente como los inconversos. Y hasta estafa como los inconversos. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? Por ahí escucho que el válido que dice El día que no obramos como un hijo de Dios, sino que obramos como obra la gente de afuera, con las mismas trampas de la gente de afuera, las mismas mentiras de la gente de afuera, no somos de Dios. Sencillamente no somos. Uno tiene que ser sincero con uno mismo y saber cuándo es y cuándo no es. Y si no es, no es. Y aparentar es engañarnos a nosotros mismos, porque ante Dios, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién podrá engañar a Dios? No, Señor, yo me meto aquí y el Señor no me mira, entonces Él piensa que yo también soy. Y ahí estoy. Es imposible engañarlo. A los jueces de esta tierra se pueden engañar. A los fiscales se pueden engañar, a la gente se puede engañar, pero hay uno a quien no se puede engañar. Todos nuestros hechos, nuestros actos están desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Les voy a rogar que estén de pie y vamos a darle gracias al Señor. Pero no sin antes irnos con esta reflexión. De verdad, ¿somos del Señor? ¿O vivimos solamente una apariencia? De verdad, ¿estamos aquí porque somos de Él? ¿O porque simplemente tenemos la costumbre de venir a los cultos? Porque aquí tenemos unas amistades, porque aquí tenemos esto. ¿O somos de Él de verdad? ¿Cuántos sienten que somos de verdad de Él? Con sinceridad somos de Él. Que aquí, fuera de aquí, en el tiempo que sea, en febrero como en diciembre, somos de Él. Porque algunos son cristianos hasta noviembre y les pasa como los marranitos de diciembre, con los que hacen la lechona, que hasta ahí viven. Los crían en el año y se mueren en diciembre. Hay algunos que les pasa como los marranitos o los pavos de diciembre. Y después aparecen por ahí en febrero buscando otra vez que consagrasen al Señor otra vez. No, los verdaderos hijos de Dios somos todos los días. Somos de Cristo los 365 días, somos del Señor.
y vivimos para Él. ¿De acuerdo? Soberano Padre, maravilloso Señor, le damos gracias a usted en esta noche por esta oportunidad especial que usted nos ha regalado de poder seguir el estudio maravilloso de su santa palabra. Le ruego, Señor, que sea usted el que nos guíe a la perfección. Estamos esperando su venida, nos hemos consagrado de verdad a ti y queremos vivir exclusivamente bajo tu voluntad. Un día renunciamos al mundo y a todo lo nuestro le dijimos no, para poder vivir exclusivamente para ti. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, enséñanos todos los días conforme a tu palabra, que podamos hacer y vivir conforme al agrado suyo y su voluntad, y no conforme a nuestros deseos. En el nombre poderoso de Jesús oramos en esta hora. Te ruego, Señor, que santifiques tu iglesia, que nos santifiques más cada día y que vivamos consagrados a ti de corazón. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Aleluya, Señor, gracias. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Sí, Señor. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Aleluya. Aleluya al Señor, gracias a Dios. Hermanos, amigos, la paz del Señor con todos. Recordamos que allí están las hermanas para recibirlos